Hola a todos, este es un ejercicio académico para explorar un proyecto en Finlandia que es la Kuokkala, una iglesia hecha por los arquitectos Lasila y Hirvilami. Es un dueto de arquitectos, creo que en colaboración con algún arquitecto más. Pero bueno, el tema es poder interpretar el proyecto en términos de poder construir esta malla de madera que hace un tejido estructural con las vigas. Y lo que tenemos en el corte, podemos apreciar que tenemos un área abierta que une dos partes de la iglesia. Y esta área, a pesar de estar unida, no tiene la misma sección, ¿no? Podemos ver que se contrae en el espacio. Y si observamos la planta, también en la planta podemos ver que hay muros paralelos y después se empieza a contraer, ¿no? Se vuelve un cono. Entonces la pregunta es cómo podemos llegar a ese modelado donde tenemos obviamente una serie de estructuras, ¿sí? Que van cambiando de altura. La sección de hecho es la misma, pero se va haciendo más estrecha, ¿no? Por otro lado tenemos este juego del tejido, de las vigas estructurales con este tejido de madera, ¿sí? Y tenemos algunas escaleras ahora que vamos a explorar, ¿no? Bueno, una de las maneras de resolver este proyecto es entender la forma, ya escalando algunas imágenes bajadas del internet, de los planos y los cortes. Podemos entender qué es lo que está pasando justo en el área más alta. ¿Sí? Podemos ver la sección justa y lo más sencillo es hacerlo, en este caso, con la herramienta de estructura compleja, ¿no? Es un extruido realmente, le damos el material de madera y vamos a darle un grosor apropiado a lo que vamos a modelar. En este caso, el tejido de madera, digamos, podemos asumir que tiene 10 centímetros de espesor, ¿sí? Le voy a poner ahorita 15 para hacerlo un poquito más dramático. Y vamos a utilizar ya una referencia establecida aquí con líneas sacadas de esa geometría, ¿sí? Donde vamos a generar un extruido de forma compleja, pero de punto por punto. Entonces, al usar punto por punto, podemos utilizar las referencias ya dibujadas con anterioridad y podemos incluso usar las curvaturas preestablecidas para tener tangentes perfectas y un segmento recto. Entonces, lo que tenemos al final, si acabamos este elemento, me pide una profundidad de extrusión, le voy a pedir 5 metros, ¿sí? Y lo que vamos a ver es que tenemos una forma, ¿sí? Que está modelada, aquí lo podemos observar, en el piso. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente seleccionarla, verla en 3D para poder entender lo que estamos haciendo. Entonces es un extruido que hemos hecho con esa forma precisa y lo requerimos parado, entonces nos vamos a una rotación 3D, entonces mantengo el mouse apretado hasta tener el eje de giro suelto y ya podemos realizar este giro tridimensional a 90 grados, ¿no? Esta sería la primera pieza. Ya una vez teniendo la primera forma, la vamos a aislar, es esta, la vamos a entender en 3D, ¿sí? Entonces queda esta forma rotada y simplemente vamos a hacer una copia de esta misma, ¿sí? Exactamente en el mismo plano y la vamos a extender un poco más porque ese volumen es más amplio. Ahora, para definir esa forma del espacio interior, va a ser necesario dentro de la planta generar un corte. Entonces podemos tener un corte, abrirlo y en ese corte hacer una comparación con el espacio que queremos modelar, ¿no? Que en este caso es este elemento. Entonces, si nos acercamos a esta área o podemos mover el corte, el dibujo, para entender lo que pasa, aquí podemos ver que aquí tenemos el punto de inflexión, lo podemos generar con alguna línea, ¿sí? Entonces podemos decir que en este punto hay un cambio y podemos hacer el punto de transición exactamente ahí, ¿no?
Entonces podemos tomar estos dos elementos y desplazarlos, ¿sí? Exactamente al punto donde se va a generar esa unión, ¿no? Ahora, lo que está sucediendo aquí es que dentro de ese proceso tenemos que inclinar este elemento para ajustarse al espacio tridimensional. Entonces le damos la función de rotación, ¿sí? Y lo rotamos precisamente dado la inclinación que tenga ese techo en el espacio, ¿sí? Aquí podemos extender obviamente la estructura compleja para que incluya todo el área que requerimos. Y para concluir el ejercicio tenemos que unir estas dos piezas y generar un contorno, ¿no? Entonces esta pieza, la primera pieza de estructura compleja, genero un contorno, ¿sí? Y lo dibujo, ¿sí? Este dibujo va a ser sobre la intersección, en la parte inferior y hasta donde queramos en la parte de arriba. No, ahí no tenemos limitación. Queda dada la primera forma y después seleccionamos la segunda estructura compleja y generamos también ahí el contorno, ¿no? de la estructura compleja. En este caso el contorno es un elemento que está limitado por el espacio arquitectónico, entonces bajaría a la misma altura que el anterior, ¿sí? Y el punto de unión sería esa línea que se aprecia, que es el punto de unión entre los dos elementos, ¿no? Aquí simplemente hago un offset de la forma para garantizar que tenga la forma completa. Si analizamos nuevamente en planta el resultado, aquí vemos que ya la forma es adecuada al dibujo de planta. Y si lo vemos en tercera dimensión, vamos a mostrar que al haber inclinado y generado esa intersección, tenemos básicamente el volumen interno que se requiere en ese espacio. El siguiente paso, como recomendación, es tomar estos dos elementos y convertirlos en forma, ¿sí? Entonces hay que convertirlos en forma. Y una vez convertidos en forma, en el menú de diseño, ir a modificar la forma y unirlas para que sea un solo elemento y sea un poco más sencillo. Obviamente en el ejercicio real hay un espacio de penetración de luz y una geometría. Hay que generar un agujero en la estructura compleja para lograrlo, pero es muy sencillo generar agujeros en estructuras complejas. Simplemente se selecciona y se va al menú y se pide estructura compleja, ¿no? Ahora aquí tenemos ya listos una serie de muros de madera, ¿sí? Y estos muros de madera básicamente incluye todos los cruces necesarios para poder generar esa estructura espacial. Entonces, si yo lo veo ahorita en tercera dimensión, vamos a entender un poquito mejor el objetivo. Entonces, genero muros de madera, ¿sí? Que hacen ese entramado que está en la parte interior de la iglesia. En este caso selecciono los muros y los voy a subir a la altura apropiada, posiblemente unos 14.5 metros de altura. Y el muro es el objetivo de la operación sólida, ¿no? Entonces el muro va a ser el objetivo de la operación. Aquí vemos que tenemos 74 muros ya seleccionados. Y después, si tomamos la forma va a ser el operador. Entonces se va a calcular la intersección de ambos y se va a ejecutar. Ya una vez realizado, estos elementos siguen en una operación sólida. Las operaciones sólidas consumen mucho proceso en el momento que vamos a la ventana 3D. Entonces no se recomienda en ningún proyecto tener muchas funciones activas de sólidos, porque al ir a la ventana 3D se hace muy lento el 3D, ya que se está recalculando constantemente. Por ese motivo, aquí mismo aprovecho para convertirlo todo en una forma y dejar congelada esa geometría. La forma base, ¿sí? Esta, en este caso, la puedo dejar para algún otro modelado de algún área
asociada a ese espacio tridimensional o lo puedo poner en una capa oculta. El resultado finalmente es esos muros, la intersección con esa forma, me da ese entramado que requiero para tener esa fabricación del espacio interior. Hay que revisar el diseño real, hay unas pequeñas diferencias en los trazos, pero básicamente esa es la idea, es una operación sólida entre muros y una forma compleja. Otro tip que es importante, obviamente sabemos que podemos hacer la parte interior con la parte de la cubierta, entonces se va ensamblando todos estos elementos, ¿sí? Y esto me genera la necesidad de tener unas vigas que van a estar conectadas a lo largo del volumen con el techo y la geometría externa del edificio. Exactamente el mismo proceso, podemos hacer las vigas. Entonces hacemos una viga de 30 centímetros, usamos exactamente el mismo trazo, pero en este momento, una vez realizado, obviamente aquí el grosor le vamos a poner ahorita 25 centímetros o 30 centímetros de espesor. En este caso, el extruido de este elemento es contrario, es decir, la estructura compleja se puede dirigir en cualquier dirección, hacia adentro o hacia afuera, y en este caso la estamos creciendo hacia afuera, ¿no? Que es la intención. Y ya una vez hecha, obviamente también hacemos un giro tridimensional. ¿Sí? Tenemos esta viga que está básicamente en el suelo, ¿sí? Y la vamos a utilizar como referencia, ¿no? Entonces, obviamente la tomamos, vamos exactamente al mismo punto de referencia, unimos los dos puntos de referencia, ¿sí? Vamos a este punto, a este punto, ¿no? Ok, y de aquí simplemente la levantamos a 90 grados. Aquí es, una vez hecho, entender bien las opciones de planta y sección, donde podemos cambiar la simbología. En este caso, la estructura compleja está activada para verse solo en el nivel que se generó para el armado, pero después se puede cambiar a una visualización inteligente más arquitectónica. En este caso le estoy activando la trama envolvente para que me pueda mostrar el objeto de una forma sólida en la planta, ¿no? Ya una vez hecha, simplemente podemos colocarla en los lugares donde exista, ¿sí? Y de esta manera, una vez sabiendo también el distanciamiento que hay entre cada elemento, le vamos a pedir que sin recorrido me haga una copia, vamos a pensar cada 5 metros, ¿no? No es preciso el proyecto, pero es simplemente un ejemplo. Entonces aquí generamos esa multiplicación cada 5 metros, ¿sí? Y podemos ver en 3D para entender. Entonces aquí podemos ver cómo ya está todo enlazado y simplemente tenemos que ajustarlo. Normalmente una forma adecuada de ajustarse es haciendo un corte y haciendo el ajuste corte por corte. Entonces es tomar ese corte, cualquier longitud, simplemente con que cubra todo el edificio, y vamos al punto exacto, abrimos el corte y aquí hacemos el ajuste, ¿no? En este caso necesito que esta estructura esté justo tocando el tejido de madera interior, ¿no? Y de esta manera voy avanzando mi corte a todos los puntos. Este corte vale la pena comentarlo, que tiene profundidad 0. Entonces solamente me representa la información dónde está el corte. Entonces no me distrae de información que no sea relevante, ¿no? En este caso puedo venir acá. Continuamos bajando al punto adecuado, ¿sí?
Y esto lo que me va a permitir es tener un ajuste perfecto de esta estructura con todo el entramado, ¿no? En ese caso el entramado está en la parte interior. Ya una vez hecho, podemos ver aquí cómo tenemos el alma de las traves con el tejido y al mismo tiempo tenemos el recubrimiento de madera que hay entre las traves, ¿no? Para cerrar el espacio. Y esto me va dando ese armado de este espacio. Un tip general es generar la estructura dentro de los mismos cortes. Entonces, asumiendo que este es el espacio y tenemos el espacio exterior del edificio, vamos a pensar que el espacio exterior está hecho de una serie de elementos, ¿sí? Que tienen esta descripción. Es factible hacer esta estructura utilizando un tipo de línea. Cualquier tipo de línea es bueno. Digamos, podemos eliminar ahorita esta referencia y simplemente dibujar con línea la estructura que queremos desarrollar, ¿sí? Que es la unión básicamente entre las vigas y el espacio, ¿no? Hay un corte de este proyecto que nos da esta información, ¿sí? Y continuamos aquí la unión estructural entre estos elementos. Ya una vez realizado, ¿sí? Podemos seleccionar simplemente las líneas, ¿sí? Y dentro de diseño tenemos extras y se llama Trussmaker, ¿no? Creador de cerchas. Entonces, al entrar a crear cerchas puedo generar tablones, tubos o perfiles metálicos. Me quedo en tablones, genero el atributo general, que es el tipo de madera, el tipo de línea, la plumilla que voy a usar para representarlo, ¿sí? La capa en la que se va a guardar el objeto, la dimensión de la cercha, ahorita le estamos asociando 20 centímetros por 20 centímetros. Lo aceptamos y se le da un nombre, ¿sí? Se van numerando conforme se van requiriendo. Y esto me va a generar, ahorita si regenero el modelo, este elemento que es una cercha tridimensional. Si lo vemos en 3D, podemos ver que se va a generar esa estructura, que es un objeto, y hacemos este mismo movimiento por cada viga que queremos atar a la estructura exterior del edificio. Para entender lo que está sucediendo, simplemente hacemos un acercamiento entre las vigas principales, que son visibles tanto por el exterior como por el interior del espacio, que están atadas por estas cerchas a la geometría general, ¿no? Si vemos ya el espacio hecho,
podemos ver aquí este entrejuego, precisamente entre la retícula de madera, este tejido de madera, las vigas, el recubrimiento, ¿sí? Y ya una vez hecho, obviamente, pues tenemos este espacio muy rico en luz natural y en tejido y en texturas, ¿no? La parte externa es una combinación de losas inclinadas de techos que se puede modelar de muchas formas en ArchiCAD y realmente en este proyecto es la parte menos complicada, ¿no? Pero bueno, esta geometría queda encerrada dentro de este espacio. Punto interesante son las escaleras, usando la nueva herramienta de escaleras de la versión 21. Simplemente tenemos aquí una escalera, ¿sí? Que sube una distancia que se puede calcular en el corte, obviamente. Para esto, si vemos un poco el resultado que queremos obtener, ¿sí? Vamos a encontrar que tenemos una situación de una escalera circular que tiene además un murete que en esta ocasión se puede modelar a través de sólidos, pero está hecha con la nueva herramienta de barandal, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace este proceso. Es relativamente sencillo, ¿no? Entonces ahorita tenemos esta escalera y también tenemos este barandal. Ahorita vamos a tratar de entender básicamente las variables asociadas para poder modelar este proyecto, ¿no? Ahorita podemos tirar este elemento y también podemos tirar los barandales. ¿Ok? Entonces ya teniendo esta situación puntual, simplemente aquí saqué del dibujo un esquema hecho con trama para entender la escalera, ¿no? De esta forma, si me voy a la escalera, lo que es importante para lograr una escalera tan compacta es liberar un poco las reglas de la escalera. Es decir, cuando vamos al menú principal, tenemos una serie de cadenas que con la fórmula de compensación tratan de hacer una escalera que sea correcta, que sea cómoda, pero en lugares muy estrechos se requiere manipular estos datos para que la escalera tenga esa flexibilidad necesaria, ¿no? Entonces dar la altura necesaria, podemos calcular por los dibujos que son 18 contrahuellas o escalones, y aquí lo que tenemos es básicamente la manera como la vamos a definir, que la base va a ser lateral y por lo tanto liberamos limitantes de mínimo de huella, liberamos las limitantes de la fórmula para tener un poquito más de campo de acción. Obviamente es una escalera monolítica y tiene una huella de madera. Es como está definida y si vemos las fotografías de la escalera podemos verificar ese caso donde tenemos una escalera con muro posiblemente de concreto blanco y todo el piso es de madera, ¿no? Incluyendo los escalones. Aquí podemos ver otra foto precisamente de cómo está generada. Y esto es lo que vamos a tratar de generar, incluyendo el riel, digamos, de forma automática. Entonces ya una vez regresando al espacio, vamos a generar la escalera, que puede ser, al principio, se puede generar directamente circular, dando una orden del centro. Entonces genero el centro geométrico, ¿sí? Lo puedo estimar a través de las curvaturas, ¿sí? Y hacia dónde giro y a dónde llego. Entonces, en este caso giramos y llegamos a la superficie superior. Ahí vemos que me confirma que eran 18 huellas. Lo vamos a visualizar en 3D y aquí tenemos el elemento, ¿sí? Obviamente hay que verificar con todo y las losas para entender que la propiedad es adecuada, si no se puede ajustar, ¿no? Puedo tomar la escalera, puedo cambiar la altura para que sea exactamente de la altura necesaria. Entonces esa flexibilidad en las variables me permite poder ajustarla con toda perfección. El material básicamente está igualado para que tengamos exactamente las mismas características.
Ahora, el truco aquí es simplemente usar la herramienta de barandilla y lo que vamos a hacer es desactivar todos los componentes. Vamos a quitar el pasamanos, baranda superior, todos los barandales, postes, balustres, y lo único que va a quedar activado, también el mismo poste lo vamos a dejar invisible, y lo único que vamos a activar es el panel. Y una vez activado el panel, se pueden activar pues todas las plumillas de representación gráfica. Es muy importante siempre tener una asociación a mi sistema de plumillas para tener una calidad adecuada, ¿no? Obviamente también asociamos ya la misma textura que tiene la escalera, ¿sí? Y muy importante aquí es entender las variables en términos de cómo se representan las líneas visibles, no visibles. Todo esto son variables que se pueden modificar y es necesario, antes de guardar esto como un favorito, en poder tener un sistema claro de plumillas que sea consistente con la calidad de dibujo que estoy tratando de lograr. Obviamente viene a veces con plumillas asociadas que no tienen ningún sentido dentro de mi sistema de dibujo. Entonces hay que cambiarlo y hay que guardar como favorito para no tener que hacerlo nuevamente. El espesor que le estamos dando al panel es de 10 centímetros, ¿sí? Y lo vamos a aceptar. Antes de hacer es importante asociar el barandal, a hacerlo asociativo. Eso hace que se pegue a una escalera, ¿sí? Y tengo ventajas para poder ilustrarlo. Como podemos aquí ver, se selecciona la escalera. Entonces, desde el momento que yo pongo este elemento, puedo generar esa distribución. Generamos aquí el contexto de los muros de la parte superior. En este caso, estamos dando la altura de 90 centímetros. Quizá por la curvatura lo vamos a subir a 1 metro. Y importante saber del diseño de este barandal que también dejamos activado el pasamanos interior a una altura de 90 centímetros. ¿Sí? Podemos cambiar la distancia, ahorita lo vamos a generar y lo podemos editar, ¿no? Entonces, regresando al tema de estar asociado, me permite poder asociarlo, ¿sí? De forma directa. Ahorita generamos el primer tramo, ¿sí? Y después generamos el segundo tramo. ¿Ok? Ya una vez hecho, tenemos aquí que el barandal está en el lado equivocado. En este caso, entonces lo podemos seleccionar, entrar a las opciones y cambiar el barandal de sitio para que quede por la parte interior. ¿Sí? Ahora, para ajustarlo dentro del elemento es simplemente jugar con sus variables. En este caso lo vamos a observar quizá en otra posición. ¿Sí? Y dentro de esta característica podemos bajar la base del elemento. Esta es la referencia que tenemos. Entonces podemos decirle que estamos abajo de nuestra referencia y podemos bajarlo una distancia específica, ¿no? Entonces podemos poner el muro por dentro o por fuera y también podemos cambiar su altura, ¿no? ¿Dónde está posicionado? Entonces simplemente viendo las variables que tiene el elemento, podemos hacerlo de forma directa yendo al menú de editar. Entonces puedo tomar en este caso ese murete, digamos, y bajarlo a la altura que considere necesaria. En este caso lo considero a esta altura, puede ser dependiendo la geometría que tenga, ¿sí? Y también la parte superior se puede bajar a la altura adecuada. Esto lo tenemos que hacer tal vez en la parte superior, sea una información mucho más útil, ¿no? Entonces aquí podemos ver que no coincide. Podemos bajarlo a la altura adecuada, ¿sí? Podemos aquí incluso editar cosas que no sean relevantes del diseño, como los postes, tal vez se pueden tirar,
es la guía de postes, y se puede ajustar la forma, ¿no? En este caso podría decidir eliminar este fragmento, o puedo extender también la forma para tener una producción más justa de esa intersección entre ambos elementos, ¿no? Entonces ahí ya tengo una junta más precisa. Dependiendo de lo que se esté haciendo, pues salgo de la edición de este y edito este otro, ¿no? Entonces editamos ambos casos. En este caso haríamos exactamente lo mismo. Tomaríamos dentro del menú de edición, tomamos el panel y lo bajamos a la altura necesaria, ¿sí? Y en la parte superior lo vamos a bajar, lo vamos a ajustar exactamente a la altura que tenemos que procurar, ¿no? Para esto es importante reconocer los valores que se ofrecen dentro de la misma herramienta. Entonces hay que jugar un poco con las alturas de los elementos para poder dejar en esta situación específica un murete, ¿sí? Asociado con el mismo material, y de esa manera pues tener de una forma muy elegante esa descripción de la escalera de acuerdo a lo requerido, ¿no? Aquí hacemos el render para ver simplemente cómo quedaría este espacio, una revisión de texturas, etcétera. Pero es relativamente sencillo lograr esta situación. Obviamente hay que igualar el piso de madera de la losa superior, ¿no? Bueno, espero hayan disfrutado y sea de ayuda este video. Saludos.